Muy buenos días, queridos amigos, hermanos. Qué alegría es poder decir hoy día que Jesús ha resucitado. Qué alegría más grande. Esta es la noticia más grande e importante que el ser humano pueda escuchar siempre, y más aún ahora, en estos tiempos que nos toca vivir de dolor, de pandemias, de enfermedad. Soy Juan Esteban Sarabia, soy pastor de la Iglesia Cristo Redentor, y como les decía, es una alegría muy grande, sobre todo estar predicando hoy, recordando juntos la resurrección, y confío que la noticia de la resurrección va a renovar nuestras fuerzas, va a renovar nuestra fe, va a renovar nuestra alegría y sobre todo va a renovar nuestra esperanza. El mensaje de hoy se llama Ríe, Jesús ha resucitado. Yo no suelo hacer mucho esto, pero a veces vienen estos ataques de creatividad y ríe va a ser la palabra que va a regir este sermón. Va a funcionar como un acróstico. R de razona. La resurrección nos invita a razonar. Hay un pastor que se llamaba John Stott, que escribió un libro que dice creer también es pensar. La resurrección no deja nuestro razonamiento de lado, al contrario, nos invita a razonar. Segundo, y de impresiona. La resurrección impresiona, claro que sí, impresiona tanto, tanto puede impresionarnos que puede transformar nuestro llanto en risa. Venía la imagen de, ¿han visto alguna vez a un niño llorando y el papá o la mamá hacen algo que impresiona al hijo? Y el hijo lo descoloca tanto que para de llorar y pone atención al papá y a la mamá. Creo que eso es lo que sucede con la resurrección. La resurrección impresiona, nos lleva a razonar, nos impresiona y tercero, nos lleva a un encuentro, de encuentro. La resurrección invita a un encuentro con Jesús resucitado. Cuando eso sucede, nuestra vida entera tiene una transformación. Entonces el título es Ríe, Jesús ha resucitado. Partamos entonces con la R de razonar. Los versos 1 al 9 del capítulo 20, te animo a tener tu Biblia abierta si puedes en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Los versos del 1 al 9 nos muestran que los primeros encuentros con la resurrección no no comenzaron con una expectativa de fe, pero sí Juan, el Evangelio de Juan se encarga de invitarnos a razonar. Las mujeres, como leímos, no iban con esperanza de encontrar a Jesús resucitado. Otros evangelios nos cuentan que las mujeres iban a hacer el proceso de ungir el cuerpo muerto de Jesús, que era una costumbre que expresaba ese amor y ese respeto a quienes habían fallecido. Pero llegando al lugar, ellas empiezan un proceso de descubrir que algo había sucedido. Parece un proceso de investigación donde todas las personas empiezan a correr de un lugar a otro. La piedra movida, las mujeres llegan ahí y miran de lejos la piedra de la tumba que fue removida. Las mujeres corren a decírselo a los discípulos. Cuando los discípulos se enteran, escuchan, ellos corren para ver qué es lo que estaba sucediendo. El primero que llega a la tumba no se atreve a entrar, parece, sino que mira de afuera algunas vendas que estaban adentro. Cuando llega el segundo discípulo, que es Pedro, que siempre fue más atarantado, simplemente entró, vio las vendas y vio el sudario aparte. Ven las vendas, ven el sudario y probablemente hay muchas preguntas, ¿cierto? En todo este descubrimiento. ¿Quién movió la piedra? ¿Por qué alguien que si quisiera robar el cuerpo destapó el cuerpo? ¿Por qué lo desvendó? Y de repente el Evangelio nos dice en los versos 8 y 9, lo voy a leer, y lo pueden ustedes también leer en sus Biblias, dice, en ese momento entró también el otro discípulo, que al parecer era Juan, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Hay un proceso natural, ¿cierto?, de investigación del hombre, de conocer, y más aún en estas circunstancias que estaban viviendo. Quizás mientras ellos estaban viendo todo esto, las vendas, el sudario, el lugar, la tumba vacía, pudieron recordar quizás las 3 ocasiones en que Jesús mismo le dijo que él iba a morir y al tercer día resucitaría. Pero el Evangelio de Juan nos lleva aún más allá. Dice que la resurrección requiere de entender
o requerimos de entenderla a la luz de toda la Escritura, que es necesario que razonemos y que creamos al mismo tiempo. Los discípulos necesitaban razonar más, entender mejor. Lo podemos ver. En otra ocasión, después de que Jesús resucitó, se encontró con dos de sus discípulos camino a Emaús. Eso lo pueden leer en el Evangelio de Lucas. Y dice Lucas 24 que Jesús les mostró, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. La resurrección tiene una invitación a razonar, a pensar, a investigar, a ir, a ver. Podemos entender que para muchos la resurrección sea difícil de creer. Obvio que es difícil, pero Dios nos hace una invitación a acercarnos a la resurrección y entenderla. Yo nací en una familia cristiana, así que desde muy pequeño me contaron, me dijeron y lo creí, que Jesús era el Señor y que había muerto en la cruz y había resucitado. Pero como a los 15 o 17 años tuve dudas acerca de mi fe y me acuerdo que me regalaron un librito, que se llama Más que un carpintero. Este librito me llevó a reflexionar, a pensar, a mirar los acontecimientos históricos y pensar seriamente en la resurrección. De hecho, me emocioné mucho porque abrí este librito hace unos 2 días atrás y está dedicado. Dice, ojalá este libro te ayude a conocer más de Cristo y cada día tengas más ganas de conocerlo. Nunca dejes de aprender de Él porque Él siempre estará ahí para ti. Cuando yo terminé de leer este librito, la última parte, pude razonar y entender que Jesús era el Señor, realmente había muerto por mí y había resucitado. Fue como en un segundo el razonamiento y la fe se unieron y mi fe se afirmó. Dios no quiere que nosotros dejemos de lado el razonamiento. No quiere que nosotros vivamos una vida religiosa llena solamente de puros ritos o de creencias que las hemos adoptado como porque sí. Dios quiere que nosotros razonemos, que creamos y que veamos. Pero también quiere que razonemos y tengamos fe. Es un razonamiento que se mezcla, que se funde con la fe. Dios en toda su palabra apela a este raciocinio. Entonces me gustaría que te preguntaras o que te evaluaras. ¿Te has hecho la pregunta a lo mejor acerca de la resurrección? ¿Por qué nos duele tanto la muerte al ser humano? ¿Por qué a pesar de que todos morimos, no nos acostumbramos a esa situación, a la muerte? ¿Te has preguntado por qué la mayoría de las culturas han pensado en una vida después de la muerte? La gran mayoría de las culturas han creído que hay vida después de la muerte. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús, el hombre que cambió la historia, dijo que iba a resucitar? ¿O te has preguntado qué significa que Jesús haya resucitado? Otra pregunta importante, ¿te has preguntado por qué millones de personas han dicho tener un encuentro con Jesús resucitado? La resurrección es una invitación a razonar. Primeramente, creo que es importante considerarlo. Y cuando eso sucede, la fe y la vida se va afirmando. Segundo, la resurrección impresiona. Y cuando eso sucede, nuestros llantos dejan de ser tan fuertes. Los versos 10 al 18 nos cuentan que María se quedó afuera de la tumba llorando. María lloraba porque se habían robado el cuerpo de Jesús. Y podemos entenderlo, ¿cierto? Entender ese llanto de María. Había muerto alguien que quería mucho, había muerto en situaciones muy tristes, en una cruz. Y ahora lo único que le podía dar un poco de dignidad a esta muerte era ungir el cuerpo y ella pensaba que se lo habían robado.
Pero la resurrección impresiona tanto, tanto que cambia el llanto de esta mujer por una alegría eufórica. Mira lo que dicen los versos 14 al 16. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Después de eso, María ya no estaba llorando. Fue corriendo, nuevamente corriendo y gritando: he visto al Señor. Les vuelve a decir a los discípulos. La resurrección impresiona y puede cambiar nuestro llanto en un gozo sorprendente en medio de la enfermedad. Por ejemplo, la verdad de la resurrección, si realmente lo creemos, si realmente hemos sido convencidos por Dios de que Cristo ha resucitado, podemos llorar en la enfermedad, incluso en medio de la enfermedad, con esperanza. Siempre me acuerdo de un hombre que se llama Nick Vujicic, que nació sin brazos y sin piernas. Él es cristiano y él cuenta que tiene un par de zapatos en su armario, para que todos los días al abrir su armario pueda recordar que un día él va a resucitar y va a poder correr y va a poder saltar y va a poder abrazar. La impresión de la resurrección puede cambiar nuestro llanto cuando hemos perdido a alguien. Y eso no es cliché. Realmente, probablemente tú has visto funerales de personas que creen en la resurrección y tienen esperanza en medio del dolor. No quiere decir que no lloren, pero sí miran la muerte con una esperanza diferente. En cambio, cuando vamos a un funeral de alguien que no ha creído en Cristo y no hay esperanza de vida eterna, existe un dolor desgarrador. La resurrección impresiona y cambia nuestro llanto en alegría, en esperanza, o incluso nuestros propios temores a la muerte. Por eso el apóstol Pablo llega a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La resurrección incluso puede cambiar nuestra pena por la soledad, ¿cierto? Si creemos que Cristo resucitó y que está vivo hoy y reina hoy, podemos decirle a Dios: Señor, yo no quiero relacionarme contigo hoy, quiero conversar contigo hoy, quiero conocerte hoy. Y incluso en nuestros temores respecto al devenir de la sociedad o de nuestra propia vida, si Jesús ha resucitado, Él está conmigo. Y si Él murió en la cruz por mí, y incluso dio su vida por mí, ¿cómo no me dará todo el cuidado que yo necesito hoy? Podemos llorar entonces, pero con esperanza. Pensaba en este momento también en nuestro querido amigo y hermano James Dixie, que falleció hace algunas semanas de cáncer. Él me animó constantemente y sobre todo en los últimos meses antes de que él falleciera. Él me animaba a recordar que Dios siempre está con nosotros. Así como la luna siempre está brillando, como el sol siempre está brillando, aunque sea de noche y no estemos viendo el sol, eso no quiere decir que el sol haya dejado de brillar. El sol sigue brillando y Dios sigue siendo bueno y Cristo ha resucitado. Y hay días a lo mejor que no estamos viendo o experimentando o disfrutando de esa realidad. Eso no quiere decir que Jesús no siga vivo, resucitado y sosteniendo nuestras vidas y el mundo entero. La resurrección impresiona y cambia el llanto por gozo, por sorpresa, por una pasión por Dios. Tercero, la resurrección invita a un encuentro con el resucitado. Los versos 19 al 23 del capítulo 20 de Juan cuentan que Jesús se les apareció a todos los discípulos. Esto trajo paz y una nueva dirección para la vida de los discípulos. Ellos fueron enviados por Jesús a contar esta noticia. Mira el verso 21. Dice: la paz sea con ustedes, repitió Jesús.
Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. La resurrección, este encuentro con Jesús resucitado, cambió la vida de los discípulos para siempre. Para siempre entendieron que Jesús había vencido. Al ver a Jesús resucitado entendieron que la muerte de Jesús había sido efectiva. Realmente Él había pagado por nuestros pecados y Él había vencido nuestro pecado, incluso la muerte. La muerte no pudo contener la justicia de Cristo. Podemos confiar que realmente hay vida eterna. Pablo dice, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Pero si resucitó, es la noticia más importante de la historia, a la cual nos aferramos, de la cual disfrutamos y la cual compartimos. Y realmente podemos estar en paz con Dios. Todas las consecuencias, ¿cierto? Que vienen. Nosotros tenemos este encuentro con Cristo resucitado y tenemos un encuentro con el Padre. Nos relacionamos porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y a través de Él nos relacionamos con Dios. Tenemos un nuevo y mayor propósito de disfrutar de Dios cada día y compartir de Cristo a toda persona. Entonces la resurrección no es solo un ejercicio intelectual o donde nos maravillamos, es un encuentro con Jesús resucitado. Y cuando nos encontramos con Él y lo conocemos, nuestra vida va siendo transformada. Cuando yo terminé de leer este librito, y creo que en muchas etapas de mi vida donde se fue afirmando mi fe, al final de este librito hay una oración que no tiene que ver con me comprometo a leer un libro, una oración con un compromiso intelectual, sino un compromiso de un encuentro, de una relación. Esta es la oración que yo hice ese día. Señor Jesús, te necesito. Gracias por haber muerto en la cruz por mí, perdóname y límpiame. En este mismo instante confío en ti como Salvador y Señor. Hazme tu hijo y la clase de hijo que tú quieres que yo sea. En el nombre de Cristo, amén. Ese tipo de oración, esa oración afirmó mi vida durante esa época y creo que ha ido afirmando esta convicción día tras día, porque Dios dice que todo aquel que se entrega a Él viene a vivir, a morar, a ser de nosotros su morada, a estar con nosotros. Y tengo muchas ganas de que muchas personas conozcan a Cristo. Porque aquel que se encuentra con Cristo resucitado puede reír de alegría porque ha encontrado una relación con su Creador, con su Padre. Porque aquel que se encuentra con Cristo resucitado puede reír de alegría por el perdón que ha recibido. Aquel que se encuentra con Cristo resucitado puede reír de gratitud, puede reír de sorpresa, puede reír de esperanza, incluso en los días de pena y dolor. Puede reír de esperanza porque tenemos vida eterna. Puede reír porque tiene libertad para amar. Tiene libertad también para reconocer sus propios pecados. Decir con libertad, mira, este soy yo. Dios me ama. Dios me perdona. Dios me ha perdonado. Y estoy tan seguro de eso porque Cristo resucitó y está conmigo hoy. Entonces te quiero preguntar hoy día, queridos amigos, hermanos, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando hoy? ¿Cuáles son las cosas que aquejan tu vida? Hijo, hija, dice nuestro Padre Celestial, ¿por qué estás llorando? Jesús ha resucitado. Así que ahora me encantaría hacer esta oración, la misma que yo hice ese día. Y en tu casa, si quieres hacerlo, puedes repetirla conmigo. Puedes decirle, Señor, si es verdad que tú has resucitado, quiero conocerte hoy día. Puedes cerrar tus ojos si quieres. Yo la voy a leer lentamente para que tú puedas repetirla en tu mente. O si estás solo, puedes decirla en voz alta, con fuerza. O si estás con más personas y tienes la valentía, hazlo nomás con toda confianza. Dios escucha. Señor Jesús, te necesito. Gracias por haber muerto en la cruz por mí, por perdonarme y limpiarme.
en este mismo instante. Confío en ti como Salvador y Señor. Hazme la clase de hijo que tú quieres que yo sea. En el nombre de Cristo. Amén.